Buenos días a todos. Gracias por la comparecencia de las personas que ya les presento. Son los responsables técnicos habituales tras la reunión que mantiene el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus con el presidente del Gobierno y los ministros competentes. Fernando Simón, el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Rayo, la secretaria general de Transporte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, el director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Comenzamos como cada día. Fernando Simón, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, como siempre vamos a dar primero un informe de la situación de los diferentes sectores representados. Posteriormente haremos valoraciones sobre el mismo y pasaremos a las preguntas. Hoy se han notificado 7.871 casos nuevos, para un total de 64.059. El incremento de hoy ha sido inferior al de los días anteriores, ha sido de un 14%, lo que implica que se mantiene esa tendencia, digamos, hacia suave, que iba suavizando los incrementos que íbamos observando los días anteriores. Hoy ha sido el incremento menor respecto a los últimos 15 días. Sin embargo, hay que ser prudentes porque podría haber artefactos de notificación por falta de pruebas, etcétera, que podrían no ser tan importante este descenso, aunque desde luego es un dato halagüeño que nos da ciertas esperanzas. En cuanto a UCIs, al uso de UCIs y a la hospitalización de los casos, tienen la misma tendencia. La hospitalización es ahora mismo de un 14% y el incremento en la hospitalización y el incremento en el uso de UCIs es de un 13%, que indican la misma evolución que teníamos estos días hacia el suavizado o incluso en algunos de los datos un pequeño descenso que puede durar por ahora 1 o 2 días, sabiendo que para la hospitalización y las UCIs el pico todavía se espera para la semana que viene. En la misma línea, el incremento observado en los últimos días de los fallecimientos se ha ido estabilizando. Es cierto que hoy tenemos más fallecimientos de los que observamos ayer, pero también es cierto que el incremento que se ha producido hoy porcentualmente es equivalente al de los últimos 3 días y parece que hay una clara estabilización. Un dato que es importante y que debemos resaltar es que cada vez tenemos más pacientes a los que se les da de alta. A día de hoy tenemos 9.357 pacientes a los que se les ha dado de alta, que es casi el doble de los fallecidos, que son 4.858. Queda todavía mucho por hacer, pero lo cierto es que los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones, que como sabemos representa también una visión de hace unos cuantos días y no la visión actual real. Y sin más, vamos a ceder ya la palabra a mis compañeros para que den el informe de cada uno de sus sectores y posteriormente haremos una valoración más detallada de la situación actual. Le cedo la palabra al general del aire Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Pues en el día de hoy las Fuerzas Armadas continuamos en nuestro puesto, como siempre, y en concreto manteniendo el esfuerzo en 160 localidades, con un total de 3.447 efectivos, los cuales son unas cifras similares hasta días anteriores. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas han estado presentes en unas 500 localidades distintas en toda la geografía española. Y a grandes rasgos, igual que ayer, el esfuerzo de las Fuerzas Armadas está repartido en 3 ejes de esfuerzo, como son la primero, en la desinfección de numerosas instalaciones críticas y de servicios esenciales, entre las que destaco varios aeropuertos como Gran Canaria, Sevilla y Málaga, 6 estaciones de ferrocarril, Irún, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada, Montilla, 8 hospitales, 18 centros de salud y 116 residencias de mayores, destacando que hasta la fecha se han realizado actuaciones sobre 90 hospitales, 70 centros de salud y alrededor de 900 residencias de mayores. Asimismo, hoy se desinfectarán 3 talleres de confección que se dedican a la fabricación de mascarillas.
El segundo eje de esfuerzo es el apoyo en la instalación de centros para personas sin hogar en Ferrol, Badajoz y San Fernando y hospitales de campaña en Segovia y Alcorcón, así como el apoyo continuado a los instalados en IFEMA y la FIRA de Barcelona, Tenerife, Cádiz y San Fernando. También nos dedicaremos al transporte de material sanitario en nuestro tercer eje de esfuerzo. Hoy, concretando entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el INGESA, y la Cruz Roja, van a enviar equipo a Canarias en un avión del Ejército del Aire, y también se colaborará con el Banco de Alimentos de Madrid, que lo hará la Guardia Real. Aparte de esto, pues como siempre, pues tenemos los apoyos de seguridad a las centrales nucleares de Cofrentes, Trillo y Almaraz, y el apoyo al traslado de pacientes moderados entre los hospitales de Madrid, y el montaje de instalaciones provisionales para la recogida de muestras para el test del virus en Córdoba, así como el empleo del parking interior del Hospital Militar de Zaragoza y instalaciones del acuartelamiento La Cuesta de Tenerife para la realización de test rápidos del virus del COVID-19. También quiero destacar hoy la puesta en funcionamiento por IGESANDEF, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, del teléfono de atención psicológica al interviniente. Son el 91-422-2880 para la atención psicológica extraordinaria de emergencia. Y para concluir, quisiera expresar una vez más mi reconocimiento a todos los componentes de las Fuerzas Armadas por su labor diaria en esta operación, así como a todos aquellos que con su gran esfuerzo contribuyen a la erradicación del virus en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra al comisario principal, José Ángel González, del Ministerio del Interior. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, quisiera expresar nuestras condolencias a los compañeros y familiares de Joan, primer mosso de escuadra fallecido por el coronavirus. Nuestra solidaridad, cariño y afecto para su familia. Hoy, desde la Policía Nacional, queremos hacer una especial mención a la labor que está desempeñando el sector de la seguridad privada en la gestión de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, y muy especialmente a los más de 100.000 vigilantes de seguridad y resto de personal de seguridad privada, que con el desempeño de sus funciones no solo están ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de personas y bienes, sino que día a día son una pieza fundamental en la lucha contra el contagio, gracias al trabajo que están llevando a cabo en supermercados, hospitales, centros sanitarios y otros servicios. Su labor constante y paciente en hacer que se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias en dichos establecimientos contribuye a frenar la expansión de la enfermedad. Y también quería extender mi agradecimiento a otros sectores. Como saben ustedes, la gran mayoría de la sociedad está concienciada con la situación que vivimos, pero nos hemos encontrado determinadas zonas y barrios en distintas ciudades cuyos residentes venían incumpliendo de forma sistemática las instrucciones de confinamiento. Desde la Policía Nacional se habló con todos estos colectivos y se pidió la colaboración de los responsables sociales, a fin de poner freno a esas reiteradas actitudes irresponsables, obteniendo un alto grado de compromiso por su parte y consiguiendo el cese de esta actividad incívica que mantenían ciertas personas. Pasamos ya a la actividad diaria. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidos ha sido de 63, que sumados a los 557 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 620, lo que supone un incremento del 11,3%. En el apartado de propuestas de sanción, en las últimas 24 horas se han tramitado 5.198 actas, lo que supone un total de 53.000 desde el comienzo del estado de alarma. Con relación al incidente en el traslado de 28 ancianos enfermos de coronavirus desde la localidad de Alcalá del Valle a una residencia de la línea de la Concepción, en el que un grupo de unas 40 personas trataron de impedirlo y en donde en un primer momento se detuvieron a 2, en el día de ayer
Se identificaron a otras 4 personas que participaron en los hechos descritos, por lo que finalmente han sido detenidos 6 personas. Con relación a las fronteras, respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 200 denegaciones de entrada y se han controlado 4.235 vehículos. Cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, no ha habido ninguna novedad. Ya saben que la Policía Nacional está especialmente volcada en la lucha contra la ciberdelincuencia. Desde que se decretó el estado de alarma, nuestras unidades especializadas están continuamente vigilando y monitorizando las redes sociales para detectar y prevenir actividades de carácter delictivo. Este ciberpatrullaje nos ha permitido detectar que solo en los últimos días se han registrado o comprado unos 12.000 dominios o direcciones de páginas web relacionadas con el coronavirus. El hecho de que la mayoría de estos dominios se hayan registrado prácticamente al unísono y bajo los mismos proveedores de servicio nos indican que su adquisición puede ser un paso previo a su uso para actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión de estafas online. No tengan duda que la gran mayoría de estas páginas han sido abiertas para aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población de sufrir contagio. Aunque la mayor parte de estos 12.000 dominios no muestran contenido alguno actualmente, se ha detectado que algunos de ellos ya comienzan a mostrar tiendas online fraudulentas que ofrecen la venta de vacunas para curar el COVID-19. Estos productos milagrosos se muestran como una alternativa eficiente para curar los síntomas producidos por el virus. Sin embargo, la verdadera intención del supuesto comercio no es otra que obtener los datos personales y bancarios de los compradores. No abran links sospechosos, ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios. Y para finalizar, les quería anunciar que la Policía Nacional ha creado una guía para evitar ser manipulados por los fake news. Como les he comentado ya en anteriores ocasiones, las noticias falsas suponen un grave riesgo, ya que su único objetivo es crear alarma social. En estos días nos llegan audios, mensajes o correos electrónicos sobre remedios caseros para mitigar los efectos del coronavirus, o que el consumo de refrescos hace al virus más resistente. La falsedad de estos mensajes, unido a su rápida viralización a través de las redes sociales, crean pánico entre la población. Con esta guía pretendemos que los millones de internautas que utilizan la red dispongan de una herramienta para evitar ser cómplice de la desinformación. Se trata de recomendaciones sencillas que nos van a ayudar a saber cuándo nos encontramos ante este tipo de noticias, poder identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas. Y es que tenemos que ser conscientes que la responsabilidad en la difusión de estos mensajes falsos es de todos. Los creadores de estas fake news pretenden una difusión amplia y rápida, y no contribuir a su viralización es de vital importancia. Si no participamos en esas cadenas de desinformación, evitaremos ser víctimas de su manipulación. Para acceder a esta guía a través de nuestros perfiles en redes sociales, les repito las direcciones @policía nacional. Les será de gran ayuda. Como ya recordé la semana pasada y ante el inminente comienzo de otro fin de semana, recordarles que la Policía Nacional va a incrementar e intensificar tanto la presencia como los controles a las entradas y salidas de las ciudades en colaboración con policías locales. Y como les he dicho, tolerancia cero con todos aquellos que por su insolidaridad e irresponsabilidad se salten el confinamiento y pongan en peligro el sacrificio de millones de españoles. La autoridad judicial ya ha enviado a algunas personas a prisión tras confirmar que se estaban saltando reiteradamente el confinamiento o están reaccionando violentamente con los agentes que han tratado de impedir este tipo de conductas irresponsables. Esta situación no es un juego
Y solo hay una forma de vencer, trabajando juntos porque este virus lo paramos unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al general de brigada José Manuel Santiago, jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Gracias, Fernando. Buenos días. Quisiera comenzar dando el pésame a los mozos de escuadra por el fallecimiento de un compañero como consecuencia del coronavirus. Mis condolencias para los familiares y amigos. Pasando a relatar lo que la Guardia Civil ha hecho durante el día de ayer, 19.000 guardias civiles han prestado servicio en colaboración con los más de 1.500 cuerpos de policía local con los que compartimos funciones en la geografía española, y como consecuencia de ello hemos procedido a identificar a más de 100.000 personas y a interceptar casi 2.500 vehículos. Todo ello con el fin de vigilar el cumplimiento de las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Estos servicios se reforzarán durante el fin de semana. Por ello, la agrupación de tráfico y el resto de las unidades de la Guardia Civil intensificarán los controles de carretera para evitar cualquier desplazamiento indebido. Esperamos, en esta ocasión, no alcanzar las cifras del fin de semana anterior, en las que 4.000 denuncias fueron formuladas. Como viene siendo habitual, aunque la mayoría de la ciudadanía está poniendo de manifiesto una conducta ejemplar y responsable, ayer se formularon más de 5.800 denuncias por incumplir las limitaciones de circulación. Esto supone aproximadamente el 6% del total de las personas identificadas. Además, con motivo de los incumplimientos más graves, fue necesario proceder a la detención de 17 personas por delitos de desobediencia y de resistencia. Por lo que se refiere a la vigilancia y la protección de los casi 2.000 kilómetros de fronteras terrestres, la Guardia Civil, a lo largo de toda esta semana, ha dedicado casi 11.000 efectivos, controlando más de 1.900 vehículos e identificando a más de 2.000 personas. Además, se han realizado visitas e inspecciones a puertos deportivos, y todo ello sin perjuicio de los cometidos propios en los 29 aeropuertos de conexión internacional y los 46 puertos de interés general, y también en nuestro mar territorial. Por lo que se refiere a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, la Guardia Civil ha dedicado en el día de ayer más de 3.000 efectivos. Así, agentes de la Guardia Civil de Tráfico llevaron a cabo el transporte de material sanitario desde la provincia de Alicante a varias localidades de Albacete, y también el traslado de personas afectadas por el COVID-19 entre hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. También hemos continuado auxiliando a los colectivos más vulnerables, principalmente a las personas mayores, que son quienes más están sufriendo esta epidemia. Para ello, a lo largo del día de ayer se llevaron a cabo un total de 357 entrevistas, reuniones y contactos directos con responsables de residencias de mayores, centros médicos, ayuntamientos y otras instituciones. Por otro lado, quisiera destacar, en este caso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Guardia Civil, a petición del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, Barcelona, está colaborando activamente en el levantamiento de un punto de soporte y recuperación de enfermos del COVID-19. Dicho punto se está instalando en uno de los pabellones municipales de deportes de dicha localidad, y que bajo la supervisión de la ONG Médicos Sin Fronteras ha sido puesto a disposición de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. En ello han participado tanto efectivos de la propia Comandancia de Barcelona como del Grupo de Reserva y Seguridad, que tiene su sede en dicha localidad catalana. Y para su acondicionamiento, la Guardia Civil ha cedido 140 camas listas para ser utilizadas. La adquisición del resto del material necesario será gestionado también por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. El objetivo de este hospital es, inicialmente, acoger a personas afectadas por el coronavirus que hayan sido dadas de alta hospitalaria, pero que no pueden estar en sus casas, bien porque están solas, bien porque han de estar alejadas de su familia como medida de precaución. Con acciones de este tipo, la Guardia Civil quiere poner de manifiesto esa vocación de servicio a los demás en toda España,
procurando ayudar a los ciudadanos de forma desinteresada y afrontando con profesionalidad, entrega y convicción las distintas situaciones críticas que se nos pueden presentar en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Para concluir, quisiera volver a insistir en la importancia que en estos momentos tiene el que todos trabajemos juntos. Para ello, no encuentro mejores palabras que las utilizadas ayer por Su Majestad el Rey en su visita al hospital instalado en IFEMA, cuando señalaba que España ha demostrado que cuando trabajamos todos juntos por un objetivo común, somos capaces de ver y superar las dificultades, por serias y graves que sean, pues estas lo son, y de una manera muy dramática. Quizás sean las más graves de nuestro tiempo. Gracias a todos. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En materia de transporte y movilidad continuamos con las cifras similares a los días anteriores. En los servicios de cercanías, el nivel de utilización ronda el 10% de media. Barcelona estuvo ayer en el 8%, Madrid en el 11%, Valencia 9%, y hay algunos núcleos que tienen utilizaciones inferiores incluso al 3%, 3-5%, como Asturias, Bilbao o Málaga. La hora punta de esta mañana se ha desarrollado con normalidad, excepto en el caso de la estación de Martorell, en la que, debido a una fuga en un tren de mercancías, ha habido que cortar el servicio ferroviario entre las 7:45 y las 9:30 de la mañana, habiéndose implantado un sistema alternativo de transporte por carretera. En los servicios de larga distancia ferroviarios, incluyendo los servicios de AVE, estamos también en cifras muy estables todos los días, en torno a un total de 2.260 viajeros al día. Son cifras bajísimas que se sitúan en el entorno del 5% de lo que viene siendo habitual. Y en el caso de transporte en autobús interurbano, estamos ya en cifras que son casi testimoniales, con un nivel de utilización del entorno del 3,5%. En cuanto al transporte aéreo, acumulamos ya varios días de descensos del 88% respecto al día equivalente del año anterior. Y por poner un ejemplo, entre el 19 de marzo, el jueves pasado, o sea, el jueves de la semana pasada, y este jueves, pues el número de operaciones bajó de 1.746 a 571, que supone un descenso de un 67%, estando ambos jueves ya en el periodo de alarma. En cuanto al tráfico de vehículos particulares, estamos más o menos estabilizados entre el 67 y el 72%, dependiendo de las zonas de España. En cuanto a novedades publicadas desde el punto de vista de la normativa, hoy se ha publicado en el BOE una resolución en la que se amplía el periodo de vigencia de las excepcionalidades para los tiempos de conducción y descanso de los transportistas profesionales. Simplemente es una ampliación de plazo respecto a unas condiciones que ya estaban vigentes con anterioridad. Y también se oficializa la adquisición por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 5 millones de mascarillas adicionales a las que ya estaban previstas. Únicamente recordar que, como anunció ya el ministro de Fomento ayer en rueda de prensa, ha comenzado el proceso de adaptación de la capacidad aeronáutica de los aeropuertos en España. Ayer por la noche comenzó el ajuste dentro del aeropuerto de Barcelona. Hay aeropuertos que van a ajustar también su horario para adaptarse durante todo este periodo a la realidad de la demanda. Además, recordar también el anuncio de Renfe de proporcionar transporte gratuito a todo el personal sanitario que durante este periodo tenga que moverse, tenga que viajar por motivos laborales. Y también repitiendo lo que ya anunció ayer el ministro de Fomento, indicar que estamos trabajando en una resolución, una orden ministerial para asegurar que los transportistas y otros profesionales que tienen que viajar obligatoriamente puedan disponer de servicios de restauración en determinadas ubicaciones que serán consideradas servicios esenciales. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José. Bueno, ahora pasamos a valorar un poquito la situación y la evolución de los próximos días. Llevamos ya unos cuantos días diciendo que, si bien todavía hay incrementos de nuevos casos, sí que es cierto que da la sensación de que estamos empezando a acercarnos progresivamente a ese pico tan ansiado. El problema es que no consiste solo en llegar al pico, tenemos que llegar al pico, iniciar el descenso y, sobre todo, lo más importante, que ese descenso sea estable, que no volvamos a recuperar y a volver hacia arriba. Y además va a ser más difícil porque desde el punto de vista asistencial, que es de lo que más información tenemos y lo que más nos puede llamar la atención, ese descenso de la transmisión no va a ir inmediatamente acompañado de un descenso en la presión sobre ese sistema asistencial, sino que esa presión sobre el sistema asistencial se va a mantener o se va incluso a incrementar durante los 3, 4, 5 días después de que se inicie el descenso en la transmisión. Eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo extra en estos momentos, tenemos que garantizar la calidad de las medidas que estamos implementando entre todos, y eso implica varias cosas. Primero, obviamente, el evitar todos los movimientos o todos los contactos evitables. Hay un descenso de la movilidad importantísimo, como nos comentan todos los sectores que estamos aquí representados. Ese descenso de la movilidad nos está ayudando a empezar a ver ese pico en muchas de las comunidades. Ya saben que no en todas se va a ver al mismo tiempo, sino que hay un decalaje entre unas y otras, pero siempre dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Pero sí que empezamos a verlo. El ver ese decalaje nos obliga primero a esforzarnos para conseguir que sea estable, pero luego, sobre todo, nos tiene que obligar a mantener esos contactos de riesgo al nivel más bajo que podamos. Hay personas que todavía tienen que ir a trabajar, hay muchos servicios que obviamente se mantienen activos, pero podemos actuar en esos servicios para que esos contactos de riesgo se reduzcan. Si mantenemos las medidas de protección que se están estableciendo, todas las medidas sobre toser, sobre lavado de manos, que tanto conocemos estrictamente, pero además incrementamos las medidas de distancia entre compañeros y tratamos de asegurar que en caso de haber algún contacto, ese contacto no es efectivo porque mantenemos esas distancias de la forma adecuada, conseguiremos que el impacto de la movilidad sea, de la poca movilidad que queda todavía, sea aún mayor. No solo habremos reducido la movilidad y, por lo tanto, el número de contactos, sino que habremos reducido además el número de contactos efectivos, es decir, aquellos que pueden llegar a transmitir el virus. Y es ahora el momento clave para hacer eso. Sabiendo, y esto va a ser difícil de asimilar, lo entendemos, que incluso cuando empecemos a controlar y a descender en la transmisión, la presión sobre el sistema asistencial todavía puede ser que crezca durante algunos días. Afortunadamente, no en el mismo momento en todas las comunidades autónomas, lo que puede permitir que los sistemas de solidaridad, los recursos se puedan reubicar de la manera más adecuada, como ya se está haciendo. Pero sí que tenemos que entender que esto no es una cosa que se acaba en el momento en el que empiece el descenso, sino que tenemos que continuar garantizando una reducción del riesgo de transmisión durante más tiempo. Y obviamente se tomarán las medidas y se irán proponiendo las medidas necesarias y adecuadas para garantizar eso y, sobre todo, para reducir al máximo posible el número de uso de camas de UCI, que va directamente asociado a la letalidad. Y dicho esto, no sé si podemos pasar ya a las preguntas. Claro que sí. Vamos allá con las preguntas que formulan los periodistas a través del chat habilitado para podérselas formular a los comparecientes. Una dirigida a la secretaria general de Transportes, María José Rayo, de la Voz de Galicia. ¿Va a afectar el COVID-19 a las obras en marcha como el AVE? Hay varios países que están levantando sus peajes en autopistas por la crisis sanitaria. En España lo piden los transportistas. ¿Se lo plantea su ministerio? A ver, en relación a las obras del AVE, hay que decir que la prioridad en este momento es acabar con el virus y ahí están puestos todos los esfuerzos del Ministerio. Una vez que pase la crisis se analizará los efectos que pueda tener, pero yo creo que ahora lo importante es trabajar para acabar con esta epidemia y poder volver a la normalidad lo antes posible. Y en cuanto a la segunda pregunta, relativa a la posibilidad de eliminar los peajes,
en principio, de momento, no es una posibilidad que estemos considerando, sin perjuicio de que todo está encima de la mesa y en cualquier momento se pueden ir adaptando las decisiones. Doctor Simón, le pregunta a Radio Nacional de España, ¿a qué atribuyen el repunte en el número de fallecidos hoy? ¿Qué estimación, en base a los modelos predictivos que manejan, tienen del número real de contagios en España? ¿Y qué números de respiradores han conseguido de la sanidad privada? ¿Cuál es la aportación de medios y personal que están dando? Bueno, en cuanto al número de fallecidos, yo creo que en todas las curvas que hemos ido presentando a lo largo de estos días y que hemos ido comentando, siempre se observan variabilidad diaria. Lo que tenemos que valorar desde el punto de vista de la evolución de la epidemia no es esa variabilidad diaria, sino las tendencias que se aprecian. Y el incremento de fallecidos respecto al día de hoy no está porcentualmente por encima de lo que observamos, por ejemplo, hace 2 días, sino que esa estabilización de la tendencia se mantiene pese a que hoy tengamos un pequeño incremento. Obviamente tenemos que ser cuidadosos y valorar día a día que esta estabilización de la tendencia se mantiene, pero no, en principio no quiere decir, no tiene un significado específico por sí mismo este pequeño incremento respecto al día de ayer. En cuanto al total de los casos que podemos estimar de la epidemia para España, eso es difícil. Vamos a hacer estudios en breve para poder valorar el impacto real de la epidemia, no tanto en UCIs, hospitalización y fallecidos, sino en nivel de transmisión comunitaria, porque como saben hay muchos casos o un porcentaje de casos que son asintomáticos y hay otros casos que, aunque tengan síntomas, son muy leves y no los perciben en algunos casos como tal o no los perciben como suficientemente graves como para acudir al médico y por lo tanto no se pueden detectar. Uno de nuestros objetivos es conseguir tener una idea, un cuadro claro de cuánto es la transmisión que ha habido en España real, infecciones, no casos hospitalizados o casos de UCI, para poder valorar, entre otras cosas, el posible nivel de inmunidad que puede haberse generado en nuestra sociedad, lo que nos permitirá valorar también el riesgo que tenemos de reintroducción de la epidemia, de si se reintroduce, qué magnitud tendría y de lo que puede pasar en futuras olas que puedan pasar, que puedan venir el invierno que viene, si vienen. La otra pregunta era sobre los respiradores, si no me equivoco. Bien, los datos exactos no los manejo yo, es otro equipo, pero sí que ayer, si no me equivoco, el sector privado había puesto a disposición para trasladar a la Comunidad de Madrid 77 respiradores, que obviamente se irán ubicando donde se tengan que ubicar, y sí que me consta que las entidades privadas, en coordinación con las comunidades autónomas, están colaborando plenamente con los equipos de respuesta al coronavirus. 20 minutos preguntaba también sobre ese repunte de fallecidos, pero acaba de responder y le formula otra pregunta, doctor Simón. ¿Sabe qué pudo pasar ayer en Italia, donde volvieron a crecer los casos después de días bajando? ¿Podría ocurrir también en España algo así, ahora que se ralentiza el crecimiento de positivos diarios? No tengo los detalles de Italia, obviamente son cifras que iremos conociendo con un poco más de retraso de lo que las conocen los italianos, pero sí que es cierto que ha habido un incremento un poquito mayor que estos últimos 3 días, pero en ningún caso ha llegado para nada al pico que habían tenido. Sigue la tendencia ascendente, no se puede descartar, se establece un poco de meseta, más que un descenso, pero sí que es cierto que ha habido un pequeño repunte. En Italia, hasta hace muy poco, el 60% de los casos se debían a los casos que habían identificado, detectado en la zona norte. Progresivamente la epidemia se fue extendiendo en el resto de Italia y, como aquí, ha ido con diferentes velocidades en diferentes partes del país. Por lo tanto, cuando desciende la transmisión en la zona norte, eso tiene un impacto en la curva nacional, pero progresivamente van notificándose más casos en el resto de las comunidades o de las regiones de Italia, lo que puede establecer esa meseta o incluso en algún momento esas subidas y bajadas que se van a observar, que, ya digo, sin tener todos los datos, probablemente estarán asociadas con incrementos en número de casos en otras regiones que las que aportaban hasta ahora la mayor parte de los casos. Aquí en España nos puede pasar hasta cierto punto, porque sabemos que la epidemia va a diferentes velocidades en las diferentes comunidades autónomas, lo hemos dicho hace un momento, y por lo tanto los picos en las diferentes comunidades autónomas se alcanzarán en diferentes momentos. Y eso implicará que incluso si iniciamos el descenso, una comunidad autónoma que tenga una evolución más retrasada respecto al resto puede implicar en un momento determinado un pequeño incremento en esa fase de descenso.
Ahora mismo no podemos explicarlo de otra manera, pero bueno, es muy probable que esta sea una de las razones más convincentes para poder explicar este repunte en Italia. El Mundo le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa y también al responsable de la Guardia Civil presente, al general Miguel Villarroya. El ministro Marlaska desgranó cuántos agentes de la seguridad del Estado están con coronavirus. ¿Podría decirnos cuántos militares están afectados por coronavirus y cuántos en cuarentena? También le pide un balance de los hospitales de campaña puestos en marcha y previstos. ¿Cuántas camas y UBIs suponen? Bueno, pues con relación a los afectados, a día de hoy, en el total de las Fuerzas Armadas tenemos 172. No tengo ahora mismo acceso a los datos de personas en cuarentena, puesto que van variando mucho de unidades a unidades. Eso obviamente es un número bastante bajo y no nos afecta a la operatividad. Y en cuanto a la segunda pregunta, si tenemos previsión de... Eran los balances de hospitales de campaña y cuántas camas y UBIs suponen, cuántos están previstos. Bueno, pues este es un dato que lo podemos encontrar, porque ahora mismo en mi información no lo tengo sumado disponible, pero como podemos, como he ido informando todos los días, los principales hospitales de campaña donde los estamos actuando ha sido en el de IFEMA. Estamos actuando también inicialmente en Segovia, en Alcorcón y en San Fernando, en Cádiz, y así de memoria pues tengo que mirarlo, pero ya le digo, y las camas que suponen es una información que se la proporcionaremos en cuanto la tenga disponible. Para el general José Manuel Santiago Marín, ¿podría decirnos cuántos mandos de la Dirección General están afectados? ¿Se ha detectado un brote en las instalaciones de Guzmán el Bueno e irá la UME a desinfectar? Bueno, en la Guardia Civil existen 282 infectados. Están repartidos por toda la geografía nacional y descender a un dato, pues a un sitio concreto me resulta muy difícil en este momento. Sin embargo, quiero decir que hay 80.000 guardias civiles disponibles para prestar servicio. Quiero remarcar que la salud de nuestros guardias civiles es nuestro principal motivo, siempre, como dije ayer, sin olvidar cuál es el objetivo de nuestra misión. Cuando alguien está afectado o resulta afectado o hay dudas sobre este aspecto, pues procedemos con los protocolos establecidos. Y respecto a la desinfección, pues efectivamente cuando se detecta pues, que ha habido alguna persona infectada, pues se procede de inmediato a la desinsección de la instalación. El The Guardian, el diario británico The Guardian, le pregunta al doctor Simón, ¿sabemos cuántos trabajadores sanitarios han dado positivo por el virus? ¿Hay cifras actualizadas? Sí, hasta la fecha de hoy tenemos identificados 9.444 profesionales sanitarios. Es una cifra alta comparada con algunos otros países. Sí que es cierto que en España se están notificando casos básicamente graves, que no tenemos claro cuál es el número de casos en la población y, por lo tanto, esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total de casos. Pero ahora mismo es una de las preocupaciones importantes que tenemos y estamos trabajando en ella. Telemadrid pregunta, y a través de Telemadrid se lo formulo, una pregunta que hay en muchos medios de comunicación relativa a los test fallidos, a los test rápidos que han tenido que devolverse. ¿Cuántos test encargó el Gobierno a través del proveedor nacional? ¿Cuántos de esos llegaron a ser entregados al Ministerio? ¿Y cuántos de los entregados han sido devueltos? ¿Se han podido aprovechar algunos de los entregados y que no formaban parte del lote defectuoso? Bueno, España, ante cualquier compra, que se están haciendo cientos de compras ahora mismo, siempre trata de garantizar la calidad y la fiabilidad de todo lo que se recibe. Y este no ha sido una excepción. Se hizo un pedido en varias fases de test a la compañía. El primer pedido fueron 9.000, o la primera llegada fueron 9.000 test, que se probaron inmediatamente en el Centro Nacional de Microbiología y en la Comunidad de Madrid. Estas pruebas obviamente resultaron, fallidas. La sensibilidad o las especificaciones que venían en los certificados de estos test no coincidían con lo que se observó en los estudios realizados en estos dos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y por lo tanto estos test, igual que las siguientes remesas, fueron devueltas a la empresa, que las va a sustituir por otros test de otro tipo que sí que han demostrado una sensibilidad y una especificidad adecuadas.
Todo esto está ahora mismo en proceso de llegada a España y en breve tendremos una cantidad suficiente de test para poder hacer un incremento en los ya importantes test que se están haciendo. Recuerden que se están haciendo entre 15 y 20.000 pruebas de test contra el coronavirus diarios por medio de la prueba de PCR, que ya todos estamos muy familiarizados con ella. Y en breve tendremos además estas pruebas rápidas que esta vez sí, con los estudios previos realizados, sí que parecen tener la calidad que se manifiesta en sus certificados de calidad. El blog digital Hispanidad le pregunta hoy, doctor Simón, si puede hablarnos ya de inmunización frente al coronavirus. Este mismo blog, en días distintos, ha preguntado también sobre el origen del coronavirus. Si hay informaciones más certeras acerca de cuáles. Sobre el origen del coronavirus no tenemos muchos datos. Sí que es cierto que hay algunos estudios que muestran que todos los genes del virus proceden de virus animales, si no me equivoco, y que por lo tanto lucubrar con otro tipo de teorías, digamos, más extrañas sería peligroso, cuando no dudoso desde el punto de vista científico. Pero sí que es cierto que entiendo que ha habido por ahí muchas especulaciones y las últimas informaciones indican que sí, que todos los genes tienen un origen animal y por lo tanto el origen sería precisamente en el reino animal. No tenemos claro exactamente de qué animal ha venido todavía, tenemos todavía muchos datos que recopilar, entiendo que sobre todo en China, pero sí que el origen parece claro, que no, digamos que las teorías extrañas que pueden circular quedan por ahora un poco a un lado. En cuanto a la inmunidad, sabemos que el virus que más se le parece, el SARS, que afectó al mundo a principios del siglo, generaba una inmunidad de alrededor de un año. No sabemos cuánta gente en España ha sido afectada, cuánta de nuestra población ha sido infectada sin desarrollar síntomas o infectada con síntomas muy leves. Eso es lo que vamos a tratar de averiguar en los estudios que se van a iniciar muy en breve, cuando estén disponibles los test serológicos, que son los que detectan si se han generado o no defensas contra el virus. Hay varios países que estamos en la misma línea, pero todavía ninguno ha podido realizar estas encuestas, porque los test están empezando a estar disponibles ahora mismo y por lo tanto en breve tendremos alguna información sobre el porcentaje de la población que tiene un cierto grado de inmunidad. Como digo, lo que sabemos es en relación a otro virus muy parecido. Tendremos que comprobar que este virus produce el mismo tipo de inmunidad y durante cuánto tiempo. Y eso será una cuestión que tendremos que valorar progresivamente. Para el GEMAT, TV3 le pregunta, General Villarroya, ¿en cuántos municipios de Cataluña ha actuado la UME o cuántos ayuntamientos catalanes han pedido la presencia del Ejército? Pues en concreto, la UME ha actuado en 7 municipios de Cataluña, entre los cuales podemos citar Barcelona varias veces, Badalona, Hospitalet y Lérida, por poner los más importantes. Y en cuanto a cuántos han solicitado la ayuda, pues no lo conozco, porque este dato viene a través de las consejerías de la Generalitat o a través de los organismos de la Generalitat y se canalizan al mando de operaciones. Ahora mismo creo que ese dato no va a estar disponible en nuestras fuentes, vamos. Televisión Española le plantea, doctor Fernando Simón, para lograr mantener la estabilización de la curva, ¿se plantea el Ministerio escalar las medidas o restringir aún más la movilidad? Vamos a ver, la decisión no es obviamente mía. Yo no tengo esa capacidad y espero no verme nunca en la situación de tener que ser yo el que decía ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que se están valorando y están sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales para garantizar que este último empujón que necesitamos darle para estabilizar la curva y empezar a claramente descenderla se pueda garantizar. El objetivo no es tan solo el descender la curva, el objetivo es descender la transmisión, pero sobre todo garantizar que ese descenso impide que lleguemos a superar la capacidad nacional de unidades de cuidados intensivos, de camas de unidades de cuidados intensivos. Sabemos que hay alguna comunidad que ya está al límite. Obviamente el objetivo es que solucionar
el problema específico de esas comunidades y que el resto no se vean abocadas a una situación parecida. Para eso hay opciones, y una de las que yo creo que es clave, al margen de lo que se pueda decidir o no entre hoy, mañana, pasado, una que es clave y que yo creo que ya tenemos que implementar, porque ya es una de las medidas propuestas, es garantizar que los contactos interpersonales, tanto en el trabajo para aquellos que todavía están trabajando, se mantengan las distancias adecuadas y se evite que los contactos interpersonales en el trabajo sean de riesgo para la transmisión, y los contactos intradomiciliarios, lo mismo. Cuando una persona tiene sintomatología, por pequeña que sea, debe tratar de separarse del resto de los integrantes familiares. Es cierto que no todas las familias, desgraciadamente, pueden garantizar que una persona esté en una habitación sola o no pueden garantizar un mínimo contacto, pero sí que se pueden mantener unas ciertas distancias de seguridad como mínimo en aquellos lugares donde no se pueda garantizar ese autoaislamiento intradomiciliario. Se puede mantener las distancias de 1,5 metros, 2 metros con el resto de la familia. Se puede tratar de evitar o de mantener una etiqueta muy estricta respiratoria respecto al resto de la familia. Se puede tratar de mantener una higiene escrupulosa, tanto personal, con el lavado de manos, etcétera, y también con las superficies en las que los casos hayan podido toser o hayan podido depositar virus con las gotas que salen al toser o al estornudar. Si se mantienen todas estas medidas, estaremos ya ayudando a que se estabilice ese descenso. Al margen, otras medidas que se puedan plantear y que están sobre la mesa, que se están discutiendo, se están valorando las bases técnicas y científicas que pueden apoyarlas y también el impacto que puedan tener realmente en la transmisión. Acabamos con 2 preguntas, una de carácter regional, puesto que hay muchas comunidades que al ver los datos se interesan sobre la progresión de sus medidores. Castilla-La Mancha Media le pregunta qué cree que puede ser debido el fuerte incremento de los casos en Castilla-La Mancha. Doctor, ¿puede deberse al efecto frontera con Madrid? Y la última, la 6ª pregunta, como otros medios, acerca del cambio de metodología en la contabilización de casos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué le parece? Sobre Castilla-La Mancha es cierto que es una de las comunidades que ahora mismo tiene una evolución un poco más rápida. El inicio de la epidemia en Castilla-La Mancha, como en el resto de España, se ha habido siempre una introducción de casos procedentes o del extranjero de otras comunidades autónomas y, por lo tanto, el inicio no ha sido tan diferente a otras comunidades. Sí que cada una tiene sus especificidades y Castilla-La Mancha puede tener alguna especificidad, obviamente. Hay zonas de Castilla-La Mancha fronterizas con la Comunidad de Madrid, que fue la que primero inició y que tiene un intercambio muy intenso. Obviamente esto pudo influir en el inicio, pero la evolución posterior es más o menos la evolución que estamos observando en otras comunidades autónomas. Dicho esto, Castilla-La Mancha es también una de las comunidades en las que tenemos que tener mucho cuidado para garantizar que la capacidad hospitalaria es la adecuada, que hasta ahora está cubriéndolo perfectamente, pero desde luego se está trabajando con la comunidad para garantizarla en los próximos días. La otra pregunta era sobre la Comunidad de Madrid, sobre el cambio de definición de caso. El cambio de definición de caso en la Comunidad de Madrid se debe, obviamente, a una respuesta básicamente relacionada con la carga hospitalaria y la carga de los laboratorios. Lo ideal sería que todos los pacientes que presentan la sintomatología y acceden al sistema y, por lo tanto, son detectados por el sistema, pudieran hacerse una prueba. Es entendible que en situaciones concretas, con una masificación o con una presión asistencial muy importante, es entendible que algunos pacientes, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico clínico y radiológico que tiene una fiabilidad para el diagnóstico relativamente alta, no excesiva, pero relativamente alta, se pueda plantear el no hacerles pruebas a todos aquellos que cumplan una serie de criterios clínicos y radiológicos, sobre todo si se van a quedar hospitalizados y aislados. Pero desde luego no es lo ideal. Y yo entiendo que la Comunidad de Madrid, como de hecho ya plantea en su nota en la que plantea esta nueva disposición, que este criterio se irá revisando progresivamente en la medida que las capacidades permitan modificarlo. En todo caso, desde el CAES, desde el Centro, desde el Ministerio y desde la Comunidad de Madrid se va a tratar de hacer un seguimiento a aquellos que tienen el test positivo, pero también de aquellos que son probables y se asimilan, en principio, a un test positivo para poder valorar correctamente la evolución.
desde el punto de vista del seguimiento, nos crea alguna complicación para valorar un poco mejor o peor la evolución concreta en la Comunidad de Madrid, pero hay mecanismos con los cuales podemos solucionarlos y esperamos que la Comunidad de Madrid pronto pueda volver a las prácticas habituales de diagnóstico, al menos de todos aquellos que acceden al sistema y como mínimo a todos que acceden al sistema hospitalario. Muchas gracias por sus explicaciones de Fernando Simón, José Ángel González, José Manuel Santiago, María José Rayo y el general Miguel Villarroya. Gracias a todos. Podemos informar que el Consejo de Ministros comenzó a partir de las 11:30 de la mañana, aún se mantiene reunido, y informaremos de su finalización y de los ministros que comparecerán posteriormente en rueda de prensa. Gracias a todos los participantes. Gracias.